Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Bien, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Juan 15:18. ¿Sí? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí de en medio del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Cerramos nuestros ojitos. Bendito Dios de gloria. Bendito Dios Todopoderoso, eterno Rey, eterno Salvador, te damos gracias, te damos gloria a ti, Señor, te damos honra a ti, y delante de ti, Señor, nos presentamos, oh Dios, para que seas tú, Señor, glorificándote, para que seas tú manifestando tu palabra, manifestando, Señor, enviando tu revelación, Señor, a nuestras vidas, desde el más joven, Señor, hasta el más adulto. Dios, revélate tú, Señor, y revela tu palabra. En el nombre de Jesús, poderoso Dios. Aquí está tu iglesia, Señor, tus hijos. Aquí estamos, bendito Dios. En honor de ti nos hemos reunido, bendito Padre. Gracias, gracias, Señor. Y saben que Cristo se dirige a la iglesia. Se está dirigiendo a los discípulos y también a la iglesia. Cristo se dirige a sus discípulos y les está diciendo, miren, no es una opción, entendamos bien, no es opcional. No es si ustedes quieren o ustedes van a tratar de caerle no tan mal al mundo. Es más, presten atención a algo. El que el mundo les aborrezca, dice Cristo, es una de las señales de que ya no le pertenecen al mundo y de que ahora son mis seguidores, les estaba diciendo. Les estaba advirtiendo de algo que iba a suceder. No les estaba dejando una opción. Tú puedes decir, pero bueno, es algo exagerado. No, no es exagerado. Cristo está diciendo, el mundo los va a aborrecer, los va a odiar. El mundo no los ama, el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque son míos, le estaba diciendo. Y a mí me aborreció antes, dijo Cristo. Y si a mí me aborreció el mundo, es necesario que a ustedes que son míos también les aborrezca. Un cristiano que le cae bien al mundo no es verdadero seguidor de Cristo. ¿Sí? Un cristiano a quien nadie le aborrece por causa de Cristo no ha salido todavía de en medio del mundo. Un cristiano que le cae bien al mundo todavía permanece en el mundo. Y Cristo está diciendo esto. Y yo quiero que ustedes apunten esto. El que el mundo me aborrezca es una señal de que ya no le pertenezco. ¿Sí? Es más, es una señal de que soy verdadero seguidor de Cristo. Si el mundo me aborrece, estoy bien. Si el mundo me ama, estoy mal. Si el mundo me odia por causa de Cristo, escuchen bien, por causa de Cristo, entonces estoy en el camino correcto. Si el mundo me ama, aún yo siendo cristiano, eso significa que algo está mal con mi cristianismo. Algo está fallando, porque Cristo les está advirtiendo. Cristo les está diciendo, el mundo los va a odiar. No importa lo que ustedes hagan, no importa cómo ustedes se comporten, no importa cómo ustedes vivan, no importa si tratan de caerle bien al mundo, le está diciendo sencillamente, el mundo los aborrecerá por ser seguidores míos. Amén. O sea, es inevitable
que el mundo nos aborrezca. Pero unos versos antes Jesús está hablando, si ustedes se dirigen a Juan 15:12, más atrasito nada más. Y miren ustedes lo hermoso que Jesús le está diciendo aquí. En el 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como que dice, como yo os he amado. Miren ustedes, nadie tiene mayor amor que este, el que ponga su vida por sus amigos. Y miren lo que está diciendo Jesús: vosotros sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os mando. Qué grande declaración de amor de Jesús. Jesús aparece diciéndole al pueblo, a sus discípulos: miren, el mundo los va a odiar, los va a aborrecer porque ustedes me pertenecen a mí. Pero no se preocupen, si el mundo les odia, yo les amo, le está diciendo Cristo. ¿Saben cuál es la cuestión aquí? Que yo debo aprender a diferenciar el amor de Dios y el amor del mundo. Y yo tengo que definirme por cuál de los dos o cuál de los dos amores es que yo recibo, acepto, abrazo y vivo. Jesús, si se dan cuenta, Jesús estaba haciendo una declaración de amor. Yo los amo, dice, y mi vida doy por ustedes. Pero hay un mundo que no los va a amar. Pero no se preocupen, yo los amo, está diciendo. Ahora, les está diciendo, yo los llamé, yo los escogí, sin importar lo que ustedes eran antes. Presten atención a lo que está haciendo Cristo. Sin importar lo que ustedes eran antes, sin importar la profesión. Muchos de ellos dejaron familia, dejaron casa, dejaron posiciones, posesiones, dejaron realmente todo por causa de Cristo. Y ya no iban a ser conocidos de ahí en adelante más como lo que eran, sino que de ahí en adelante iban a ser conocidos como ¿quiénes? Como los seguidores de Cristo, como los seguidores del Mesías. Y no solo eso, sino que de ahí en adelante, ¿saben cómo les conocían? Los que amaban a Cristo, los que andaban con Cristo, los que seguían a Cristo. A Pedro ya no lo conocían como el pescador, ya no era su vida, no era su historia. A Pedro le conocían ¿como quién? Como seguidor de Cristo, aquel que amaba a Cristo y en quien Dios había depositado. Cristo había depositado una gran responsabilidad, que era la de predicar, apacentar a su rebaño, apacentar a sus ovejas. Y no solo en Pedro, sino en todos sus discípulos. Aquí viene una pregunta, hermanos. No sé cómo nos conozcan a nosotros. No sé cuál es la forma en la que nosotros nos identifican. Cristo le está diciendo, yo les amo, el mundo les odia. Pero para muchos cristianos el amor de Cristo no es suficiente. Para muchos cristianos la promesa de Cristo no es suficiente. Quieren sentirse amados por alguien más. Para muchos cristianos ya no son conocidos o no son conocidos como los que aman a Cristo. Imagínate tú lo hermoso que es que a alguien le denominen o le llamen como aquel que ama a Cristo. No solo como el que ama, sino como el que sigue a Cristo. Que no conozcan a un cristiano como aquel que vive amando al mundo, sino que vive amando a Cristo. No sé si ustedes están entendiendo, hermanos, o si yo me dejo entender acerca de qué se está refiriendo Cristo. De ahí en adelante, ¿cómo iban a ser llamados sus discípulos? ¿Quiénes iban a ser ellos? Los que amaban a Cristo.
Mire al que está al lado suyo y dígale, ¿tú amas a Cristo? ¿Te conocen como aquel que ama a Cristo? ¿Te identifican como seguidor de Cristo? Sí, pregúntele, hermano, no tenga vergüenza. Si vino peleando, arrepiéntase y pregúntele. ¿Te identifican, hermano, como seguidor de Cristo realmente? Y yo quiero que ustedes subrayen la palabra odio o la palabra aborrecer. Porque dice, el mundo los aborrece. ¿Y saben qué significa esta palabra aborrecer? Homiseo, ¿sí? Significa odiar. No solo significa odiar, significa perseguir. Miren ustedes. Y significa detestar. Detestar. Wow. Miren lo que está diciendo Cristo. Ustedes son míos. Ustedes son mis seguidores. No solo son mis discípulos, ahora son mis amigos. Y ya no hay más demostración que la que voy a hacer por ustedes. No hay más grande amor que el que voy a hacer por ustedes, que es entregar mi vida. Como yo los he amado, ámense entre ustedes. Como yo me he entregado a ustedes, de la misma manera, ustedes deben entregarse a Cristo. El problema de los cristianos hoy en día, uno de los problemas es ese, mis hermanos, que el mundo no nos está odiando. ¿Y saben por qué no nos odia el mundo, hermanos? Porque todavía somos parte del mundo. La verdadera señal de que somos de Cristo es que el mundo nos aborrezca. Entonces nosotros entendemos lo que significa aborrecer. Y miren, no está diciendo caerle mal al mundo, no está ocupando una palabra suave, está ocupando una palabra grosera, está ocupando una palabra dura. Eso significa que esto te va a causar llanto, te va a causar lamento. Cuando el mundo te deteste, te haga a un lado, te persiga, eso te va a causar sufrimiento, tal cual lo causó a los discípulos. Los discípulos entendieron lo que era ser seguidor de Cristo y cortaron todo compromiso con el mundo. Desde ahí en adelante el mundo los odió, los persiguió, los mató. ¿Qué es lo que hizo que ellos vayan gozosos a la muerte? El amor que sentían. Y saben que el amor que les dio Cristo a ellos. Tú puedes imaginarte los cercanos que ellos estaban a Cristo. Puedes imaginarte tú lo amoroso que era Cristo con ellos. Yo me imagino que tal vez Pedro se acordaba, ¿verdad?, de la vez que cuando él se fue a pescar, él ya no quiso seguir a Cristo y Cristo le fue a buscar. Yo me imagino tal vez ese Juan, ¿verdad?, que estando en la cruz le dijo, mira, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Ese Juan que se recostaba en el pecho del maestro cuando estaban en la mesa. Esos discípulos que veían las obras que hacía su maestro, Cristo. Que cuando se acercaba a una persona, a ese ciego, y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Si es tu voluntad, puedes sanarme. Y ese Cristo amoroso diciendo, sí quiero, sé sano. Yo no me imagino a los discípulos en su vida, en su trayecto de cristianos, olvidándose de todo lo que ellos vieron, de todo lo que ellos palparon,
de todo lo que ellos experimentaron cerca de Cristo. ¿Sabes cuál es el problema por el cual el cristiano no quiere romper su compromiso con el mundo? Sencillamente porque Cristo en su vida no es real. No han visto su grandeza o no lo han querido ver. No han visto su amor o no han querido fijarse en el amor de Dios. No es tan real como para que tú mueras a tus compromisos con el mundo o muramos a los compromisos con el mundo. No lo es. Porque si fuera real en nuestras vidas, en el momento cuando estamos frente al pecado, lo primero que tendría que venir a nuestra mente es el recuerdo de toda nuestra experiencia con Dios, todo lo que hemos vivido cerca de Él. Y eso a nosotros nos tendría que hacer darnos la vuelta, despreciar el pecado, desechar el pecado, porque tú entiendes que el pecado es algo monstruoso que te va a separar de tu amor, de tu amado Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no es real, como lo fue para los discípulos. Por eso el mundo no nos aborrece. Por eso, déjame decirle una cosa, por eso le caemos bien al mundo. Y para muchos el mundo todavía es algo importante en sus vidas. Y yo quiero definir lo que significa mundo, hermanos, para que ustedes me entiendan un poco mejor. Mundo significa el sistema de pecado que rige este planeta, esta tierra, el sistema de pecado que rige en este planeta. ¿Sí? El sistema de pecado que rige este planeta. Pero no solo eso, presten atención. Mundo también son las personas que no conocen ni les interesa conocer la voluntad de Dios. Ellos son parte de ese mundo. Las personas que no conocen ni les interesa conocer la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos todavía no conocen a Dios ni les interesa conocer a Dios. Por eso el mundo no los va a odiar nunca. Por eso el mundo no los va a aborrecer. Tercero, mundo es todo lo que se opone a Dios y a su palabra. Y mundo es todo pensamiento contrario a Cristo. Eso es mundo. Eso es el mundo. No se refiere al planeta Tierra, se está refiriendo a cómo vive este planeta desinteresado de las cosas de Dios. Está hablando de personas que no conocen ni les interesa conocer la voluntad de Dios. Bueno, cuando tú te identificas como verdadero seguidor de Cristo, van a haber personas que te van a rechazar. Personas que están caminando contigo, al lado tuyo, y cuando tú te empieces a demostrar como verdadero seguidor de Cristo, como aquel que ama a Cristo, entonces ellos te van a, ¿qué dice? Aborrecer. Y eso empieza desde la misma casa, desde la misma familia. Y déjame decirle que es triste, pero es así. Empieza desde la misma casa, los mismos familiares, los mismos amigos, los mismos vecinos, desde adentro y después hacia afuera. A Cristo lo aborrecieron. Recuerdo la vez que Cristo estaba enseñando en la sinagoga y su madre y sus hermanos fueron a sacarle porque dijeron que estaba loco. Fueron a sacarle y los discípulos le dicen: hey, aquí afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús se molesta y les dice: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre, les dijo. La voluntad de Dios. ¿Cristo estaba portándose mal? No. Cristo sencillamente estaba haciendo entender que
Él era el Hijo de Dios y que estaba empezando su ministerio, y que desde su misma casa se levantaron para detener eso. El enemigo usó, ¿sí? Usó. Pero bueno. Entonces, mis hermanos, como les decía, para muchos cristianos el amor de Cristo no es suficiente. Necesitan algo más. Y ese algo más es la aprobación del mundo. Hay muchos cristianos que todavía necesitan sentirse aprobados por el mundo. Hay muchos cristianos que todavía necesitan sentirse aprobados en su círculo social. Hay muchos cristianos que todavía necesitan sentirse aprobados en el círculo de su trabajo. Necesitan ser aprobados en el medio en que se desenvuelven. Y sin darse cuenta, esa aprobación se está convirtiendo en la aprobación de aquellos que aborrecen a Dios. Y como tú estás buscando esa aprobación, entonces jamás ese versículo, eso que dijo Cristo, jamás se va a cumplir en nuestras vidas. Pero déjenme decirles esto, este versículo tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Bueno, tú puedes decir, bueno, entonces tengo que caerle mal a todo el mundo. No se trata de caerle mal a todo el mundo. Más adelante les voy a explicar. Entonces, aquí hay una realidad, mis hermanos. Y la primera realidad que yo quiero que ustedes apunten es que este pasaje, Juan 15, 18, sí, apúntenlo. La primera realidad es que Juan 15, 18 no se está cumpliendo en la vida de los cristianos. Yo les pregunto, ¿cuántas personas les han aborrecido por causa de no querer hacer lo que ellos hacen que ofende a Dios? Y yo te pregunto si alguna vez, escuchen bien, si alguna vez tu mejor amigo, tu mejor amiga o quien sea te invitó a hacer lo que a Dios aborrece y tú por causa de Cristo, de tu amor a Cristo, dijiste no y te hiciste a un lado y nunca más te volvió a llamar. Y es más, si te encuentra en la calle, solo te saluda, te dice hola y se va. Yo me pregunto cuánta gente está hablando mal de ti, porque ya no haces lo que hacías antes. Ahora te congregas, ahora eres hermanito, ahora andas con tu Biblia, ahora andas con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Yo me pregunto cuántos están hablando mal de nosotros por causa de amar a Cristo. Y quieren que les diga una verdad, es que este texto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo en la gran mayoría de los cristianos. No se está cumpliendo. Alguien dirá, bueno, yo no siento que nadie me odie, ¿sí? Yo no siento que nadie me odie por ser cristiano. ¿Cuántos sienten que les odian por ser cristianos? ¿Cuántos sienten odio por ser cristianos? O rechazo. Porque alguien puede decir, bueno, yo no siento que nadie me odie por ser cristiano. Y es más, lo que todo cristiano dice es, yo amo a Dios. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. En ninguna parte de este texto Dios, Cristo, les está preguntando si le aman. Leamos bien. Leamos ahí donde dice, en el 15:18, donde Jesús le está preguntando si le aman. Jesús no le está preguntando si ellos le están amando como Él les ama. Pero Jesús le está diciendo una cosa. Miren, discípulos míos, amigos míos, ustedes son míos, yo los llamé, el mundo les va a aborrecer, pero si ustedes hacen lo que yo hago, si ustedes viven como yo vivo y si ustedes hacen lo que yo les digo, ahí es cuando el mundo les va a aborrecer y es esa la señal de que ustedes me están
amando. La señal de que ustedes me aman es que ustedes hagan lo que yo les digo. Y si ustedes hacen lo que yo les digo, tengan por seguro que el mundo los va a odiar. El mundo los va a aborrecer. Jesús no le está preguntando si le aman. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros decimos, es tan fácil nosotros decir, Dios, yo te amo. Dios, yo te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor. Pero hay una sola manera de demostrar que realmente amamos a Dios, y es haciendo lo que Él dijo que hagamos, y eso va a producir que gente nos rechace, nos odie o nos persiga. ¿Sí? Va a producir, es inevitable que a los hijos de Dios los excluyan solo por hacer lo que Cristo les dijo que hagan. Alguien me contaba de alguna vez, cuando estábamos hablando de Apocalipsis, del mensaje de las 7 iglesias, y si se le acercaron, hablábamos justamente de no comer lo sacrificado a los ídolos, y se le acercaron y le dijeron, mire, aquí traemos comida para que usted coma, esto hicimos en honor al niño, y esa persona cristiana había dicho, yo no puedo recibir eso, no puedo comer eso, porque eso es ofrendado a ídolos. Y desde ahí en adelante, ¿verdad? Ya no le van a volver a ver de la misma manera. Desde ahí en adelante no te van a ver de la misma forma y no te van a tratar de la misma manera. Cuando tú te hacías compadre de todo el mundo, cuando alguien te pedía, ¿verdad?, ser, ¿cómo se llama esa palabra? Cuando salen como padrinos. Cuando él te pedía ser padrino y tú no te negabas a nada, cuando te invitaban a una fiesta y tú no te negabas a nada, cuando tú caminabas en pos de lo que todos hacían, a donde todos iban, y pensabas como todos pensaban, vivías como todos vivían y hacías lo que todos hacían, a nadie le vas a caer mal. Al mundo no le vas a caer mal. Cuando alguien te acercaba y decía, mire, yo quiero que usted salga de prioste del niñito, y tú decías, está bien, yo voy a salir de prioste, y te endeudabas y hacías la fiesta y dabas de tomar a todo mundo. Pero ahora que eres cristiano, seguidor de Cristo, ya no caminas haciendo eso, ya no vives haciendo eso, no vas donde todos van, no haces lo que todos hacen, no piensas como todos piensan. Ahí es cuando va a empezar a cumplirse este versículo. Solo ahí. Y tú te puedes sentir mal y vas a decir, Dios mío, mi intención no era que me aborrezcan por causa de obedecer la palabra de Dios. Pero Jesús te está diciendo, no te preocupes. Yo te amo, te está diciendo Cristo. Y no te preocupes si te rechazan porque ya no quisiste ser prioste. No te preocupes si te rechazan, y miren, no te preocupes si te despiden de tu trabajo por causa de obedecer mi palabra. No te preocupes. Jesús te está diciendo, yo te amo, mi amor es más grande que todo, mi amor lo supera todo, mi amor supera toda barrera, y hay puertas que yo abro y nadie puede cerrar, y puertas que yo cierro y nadie puede abrir. El problema es que el cristiano todavía sigue necesitando del amor del mundo. Todavía está necesitado del amor del mundo. Y Cristo te está diciendo, elige realmente el amor de quien quieres. Y como tú te das cuenta que has elegido el amor de Cristo, es porque el mundo te va a odiar, te va a perseguir y te va a aborrecer. Pero la mayoría de cristianos no lo están viviendo. No están siendo aborrecidos por el mundo. Entonces, si alguien dice, bueno, yo no creo que a mí nadie me odie, a mí nadie me odia por ser cristiano. Entonces yo te pregunto algo, hermano. Digan su mirada acá. Yo te pregunto algo. Si tú dices, a mí nadie me odia por ser cristiano, yo creo que no. Yo te pregunto algo. ¿Cristo mintió?
Cristo tal vez fue un exagerado, hermano. Bueno, Cristo es exagerado. Yo he escuchado a muchos cristianos decirme a mí, como pastor, mira, pastor, tú eres exagerado. Incluso me han dicho fanático. Yo digo, tú me dices fanático porque yo te predico la palabra y te digo lo que Cristo dijo que debemos que predicar. No, yo no creo, yo no caigo mal a nadie por ser cristiano. Entonces Cristo mintió. Entonces Cristo es un exagerado. ¿O es que ese versículo fue para la iglesia antigua? ¿O es que este versículo solo fue para los discípulos y no es para nosotros? Pero déjenme decirles algo. Este versículo es para nosotros. Empezando por los discípulos. De ahí en adelante, para todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo, tiene que entender esta verdad. Tiene que vivir de tal manera que el mundo le aborrezca. No sé, mis hermanos, no sé si realmente ese versículo se esté cumpliendo en nuestra vida. Si estamos cayéndole bien a todo mundo porque hacemos lo que todos hacen o lo que todos quieren que hagamos. Y Cristo te está diciendo, escoge. ¿Cuál es el amor que tú vas a abrazar? ¿Es el amor de Cristo o es el amor del mundo? Pero no puedes tener el amor de los dos al mismo tiempo. ¿Sí? No puedes compartir el amor. No puedes pretender amar a Dios, tener el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, y al mismo tiempo, ¿verdad?, estar disfrutando del amor de todos tus amigos, del amor de todos tus compañeros, de todas las fiestas y todo lo que se organiza y todo lo que hace, de las misas y de todo. No puedes disfrutar de los dos amores. Eso es engañarte a ti mismo. No se puede dar. O amas al uno y aborreces al otro, o amas al otro y aborreces al otro. La palabra de Dios nos dice, todo aquel que se quiera constituir en amigo de Dios, automáticamente, ¿qué pasa? Se vuelve enemigo ¿de quién? Del mundo. Y todo aquel que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Entonces yo no puedo vivir como cristiano, caerle bien en la iglesia a los cristianos, caerle bien al pastor, caerle bien a todo el mundo cristiano y al mismo tiempo caerle bien a todo el mundo. No puede ser así. No debería ser así. Y es ahí, mis hermanos, cuando nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Saben que alguien decía esto y tiene mucha razón? Alguien decía que el día domingo, presten mucha atención, el día domingo es el día más idólatra en las iglesias evangélicas. El día domingo es el día de más idolatría en las iglesias evangélicas. Y tú vas a decir, bueno, yo en el catolicismo era idólatra, pero ahora soy evangélico, yo creo que aquí no hay idolatría. No, sí hay idolatría. Y alguien te decía, el domingo es el día de más idolatría dentro de las iglesias evangélicas. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos se reúnen, se congregan, y tienen mucha razón, adorar a un Dios, presten atención, a un Dios que ellos mismos se han fabricado en sus mentes. Un Dios que ellos mismos le han dado forma en su mente y le han dado características a ese Dios, lejanas a la palabra de Dios. Muchos cristianos se acercan a adorar a un Dios que ellos se han fabricado en su mente y no al Dios de la Biblia. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Es un Dios que ellos se han fabricado y que le han dado características que ellos quisieron darle. Y eso es idolatría.
Y no se distraigan, jóvenes, no se distraigan, presten atención. Y las siguientes características que los cristianos le han dado a este Dios es estas, hermanos, presten atención. Un Dios de amor que nunca nos haría daño. Esa es la primera característica que le han dado a ese Dios. Un Dios de amor, de amor, de amor, que sobrepasa todo, que nunca me haría daño. Un Dios de bondad que siempre pasará por alto mi forma de vivir. Ese es el Dios que se han fabricado muchos cristianos en su mente. Que siempre pasará por alto mi forma de vivir. Un Dios generoso que nos dará todo lo que le pidamos si nos reunimos de a 2 o 3 personas. Un Dios silencioso que nunca estorba la intimidad de nuestros pensamientos. Esa es la forma en la que vemos a Dios. Es la forma en la que muchos cristianos lo ven. Un Dios tan lejano que no mira lo que hacemos en lo secreto. Un Dios que nos llevará al cielo solo porque hicimos la oración de fe y porque nos bautizamos en agua. Miren ustedes, ese es el Dios que nos hemos fabricado nosotros. Un Dios que tiene la obligación de bendecirnos porque diezmamos y ofrendamos cada mes. Tiene la obligación de bendecirnos. Si no me bendice, yo me enojo. Si no me bendice, yo me disgusto. Si no suple mis necesidades. Un Dios al que servimos dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si me levanté de mal humor y me peleé con mi esposa, entonces lo alabo con apatía, con mala gana. Si me levanté peleando, si me levanté mal, ese día en la iglesia ni siquiera aplaudo, ese día me duermo mejor en la alabanza. Ese es el Dios que hemos fabricado en nuestra mente. Y eso nos hace idólatras, porque ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios al que podemos faltarle el respeto, obligándole, exigiéndole, decretando, usando la misma Biblia, para que nos dé lo que nosotros le pedimos, para que nos dé lo que nosotros queremos y no dejamos que Él haga su voluntad. Declara, confiesa, decreta, el Señor tiene que hacer, el Señor tiene que hacer y el Señor tiene que hacer. Y no nos damos cuenta que ese no es el Dios del que la Biblia habla. Dependiendo de mi estado de ánimo, le alabo con apatía. Si me da la gana me salgo de la iglesia. Y si la prédica no me gusta, ¿verdad? Mejor me duermo. Un Dios al que puedo dejar plantado, que en vez de congregarme, mejor me puedo ir con mi familia o con mis amigos de paseo. Y ese Dios siempre va a estar ahí. Igual Dios me ama. Un Dios al que yo puedo dejar plantado cuando yo quiera. Que no siento ningún tipo de compromiso con Él. Nuevamente, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que Cristo predicaba. Pero ese es el Dios que los cristianos se han fabricado en su mente. Por eso somos idólatras, porque no estamos adorando al Dios verdadero. Por eso me entristece tanto y me disgusta tanto cuando veo que los cristianos hacen su cristianismo a su manera. Eso es idolatría, porque estás adorando a un Dios que tú te fabricaste y no es el Dios de la Biblia. ¿Quieren que siga, hermanos? La lista es grande. Un Dios al que puedo engañar estando presente en cuerpo en la iglesia, pero mi mente y mi corazón están muy lejos de ahí. Ese es el Dios que venimos a adorar. Estoy en cuerpo, pero mi mente y mi corazón están muy lejos. Y pienso que Él no se da cuenta. Pienso que Él no me mira. Pienso que puedo hacerlo y la excusa es siempre Dios me ama.
y un Dios al que puedo engañar aparentando santidad, pero viviendo de forma inicua y malvada. ¿Te das cuenta lo idólatras que somos los evangélicos? Porque no adoramos al Dios de la Biblia, hermanos. Porque el Dios de la Biblia tiene sus parámetros, el Dios de la Biblia tiene sus estatutos y el Dios de la Biblia tiene sus características. Y cuando tú aprendas realmente las características reales de Dios, tú lo alabarás como Él dice que se le alaba. Tú harás como Él dice que se debe hacer. Tú no vas a congregarte en una iglesia y tu mente estar en otro lado. Tú no vas a aparentar santidad, pero vivir en maldad. Si te levantaste de buen humor o de mal humor, no importa. Ahorita estoy delante del Todopoderoso y yo debo guardar respeto ante ese Dios. Porque es Dios. Pero nos hemos fabricado un Dios de juguete al que podemos manipular a nuestro antojo. Así están las iglesias de hoy en día, hermanos. Y qué pena, pero muchos cristianos que viven en idolatría, déjenme decirle, muchos cristianos que viven adorando al Dios que ellos mismos se han formado, se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no están adorando al Dios verdadero. Y si tú tienes estas características que acabo de decir en tu vida, el mundo jamás te va a odiar. El mundo jamás te va a aborrecer. Me entristece, cristianos, ver en internet cristianos que salen en discotecas bailando, tomando, jalados una botella, pero al siguiente domingo, ¿verdad? Están jalados su Biblia, levantan sus manos, adoran a Dios, lloran delante de Dios y después vuelven a lo mismo. Bueno, no estás adorando al Dios de la Biblia, porque si adoraras al Dios de la Biblia, tú vas a saber que ese Dios es santo, santo, santo. ¿Saben que la santidad de Dios es la única cualidad que se repite 3 veces? ¿Eso qué te hace entender a ti? Cuando dice Dios es amor, lo dice una sola vez. Cuando dice que Dios es bondad, lo dice una sola vez. Pero cuando se refiere a la santidad de Dios, lo dice 3 veces. Porque así debemos ser nosotros, santo, cuerpo, alma y espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu en santidad, y que no nos quede ninguna duda que Dios es santo, irrefutablemente santo. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Qué le hace pensar entonces al cristiano que puede caerle bien a Dios y puede caerle bien al mundo al mismo tiempo? No se está cumpliendo ese texto en la mayoría de cristianos. Y cuando yo le digo a algún cristiano, le digo, hermano, mira, lo que tú estás haciendo, tú sabes que Dios aborrece eso. ¿Por qué lo haces? ¿Y saben qué es lo que me dicen? Primero, jóvenes, despiértense muchachos, jóvenes, despiértense. ¿Saben qué es lo que me dicen cuando yo le digo, mira, eso que tú estás haciendo está mal? ¿Saben lo que me dicen? No, yo amo a Dios. La primera respuesta que recibo es, yo amo a Dios. ¿Cómo tú puedes amar a Dios y despreciar su palabra? Cristo está diciendo, si me amáis, haced lo que yo os digo. Y cuando hagáis lo que yo os digo, por defecto, quieras o no quieras, el mundo te va a aborrecer. Pero somos idólatras, hermanos. Somos idólatras. Y siempre nos engañamos con la frase, Dios es amor. Yo quiero que ustedes me den 3 cualidades de Dios. Dígame una cualidad de Dios. Perfecto. Santo. Amor. Bondadoso, misericordioso, ¿sí? Pero ¿saben qué? Como les dije antes, Dios no es santo. Dios es santo,
santo, santo. Y solo cuando yo entienda realmente esa cualidad, realmente. Mira, porque tú puedes estar en un grupo de amigos, tú puedes estar en una fiesta, puedes estar donde quiera. Y si tú dices Dios es santo, presten atención, si tú dices Dios es santo, sabes que no hay problema. Nadie te va a odiar por decir que Dios es santo. Nadie. A nadie le vas a caer mal por decir que Dios es santo. ¿Sabes cuándo va a ocurrir el problema? ¿Sabes cuándo se va a presentar el inconveniente? ¿Y sabes cuándo el mundo te va a odiar? Cuando tú definas, presten atención, el concepto santidad. Porque si tú dices Dios es santo, eso no tiene problema. El mundo no te va a aborrecer por eso. Solo es cuando tú definas el concepto de santidad. Ahí es cuando el mundo va a tener un problema contigo. Porque todos los cristianos dicen Dios es santo. Pero déjame decirte una cosa. Para un cristiano irse a una discoteca, tomarse unos tragos, ¿verdad? Vacilar uno o dos chicas o chicos, bueno, eso no es pecado, no se sienten tan pecadores. Para otro cristiano, en cambio, eso es muy, muy malo. Y mayormente el cristiano que vive de esa manera, mira mal y aborrece a aquel que vive de la otra manera. En la iglesia tenemos mucha gente que sabe y conoce las cualidades de Dios. ¿Saben cuál es el problema? El problema se da cuando definimos el concepto de santidad. Porque tú puedes estar en una fiesta, pero como tú entiendes la santidad de Dios y empiezan, ¿verdad? Te invitaron a una reunión familiar o a una fiesta y tú miras que empiezan a hacer cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, tú dices, yo no tengo nada que hacer aquí, mejor me retiro, porque conozco la santidad de Dios. Ahí, solo ahí es cuando el mundo te va a empezar a aborrecer. No es cuando tú dices santo, Dios es santo. Nadie te aborrece por eso, nadie te dice nada. Porque hay cristianos que dicen, sí, yo soy cristiano, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿sí? Pero sírvete por favor estas copitas, y no solo sírvete, sino sirve al resto de personas. Y yo, claro, no hay problema, yo sirvo. Bueno, tiene un concepto muy diferente al de santidad. Solo cuando desprecies el adulterio es cuando el mundo te va a aborrecer. Cuando tú entiendes la santidad de Dios y desprecias el adulterio, al hombre adúltero, a la mujer adúltera, solo ahí, porque ahí estás definiendo la santidad de Dios. Estás marcando un parámetro de lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí el mundo te va a aborrecer. Solo cuando te niegas a coger soborno, ahí estás definiendo la santidad de Dios, ahí te va a aborrecer el mundo. Cuando le enseñas a tus hijos a vivir de manera, ¿verdad? Que ellos no caigan en vicios, no caigan en drogas, que tú les prohíbas el sexo ilícito, que tú les prohíbas, ¿verdad? Las cosas que aborrecen a Dios, solo ahí el mundo te va a aborrecer. Y le vas a caer mal. Y no solo le vas a caer mal, sino que el mundo te va a odiar. Solo cuando definas el concepto. Pero el problema entonces es que el concepto de santidad de Dios no está definido en el cristiano. No está definido. Y es ahí donde yo debo definir realmente. ¿Por qué lo que para un cristiano no es tan malo, para el otro es muy malo? Y lo que para el uno no es tan malo y para el otro es muy malo, para el otro no significa nada. No, yo no me hago problema. Yo no soy fanático, dice yo. No, yo vivo tranquilo, vivo en paz. ¿Por qué hay tantos conceptos tan diferentes acerca de Dios? Y si yo ahora les hago escribir en un papel y le digo defina el concepto de santidad de Dios, yo estoy seguro que cada uno va a dar un concepto muy diferente de Dios. Y si les digo denme un ejemplo de lo que es santidad, lo que para el uno es santo, para el otro no lo es.
¿Y saben por qué? Porque no hemos aprendido la santidad real de Dios como la palabra lo enseña. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo habla de la santidad del Padre. Los apóstoles hablan de la santidad de Dios. Génesis habla de la santidad de Dios. Porque no nos hemos interesado en conocer. Por eso es que vivimos de tal manera. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Porque no definimos bien el concepto o las características de Dios. Solo cuando tú definas realmente, cuando hablamos de la santidad de Dios, nos encontramos nosotros, las características frente a un Dios, escuchen bien, frente a un Dios que sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacó? Bueno, si nosotros humanamente meditamos esto, podemos decir, Dios, tú eres exagerado. ¿Por qué no pudiste dejarlos que vivan en un rinconcito nada más del huerto? ¿Por qué los sacaste del huerto del Edén cuando obedecieron a la serpiente y desobedecieron a Dios? Si nosotros lo vemos humanamente, entonces nosotros a Dios lo veremos como exagerado. Por eso es que este versículo muchos lo toman como exageración. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, ahí es cuando realmente vamos a entender lo que significa la palabra santidad. ¿Por qué Dios sacó a Adán y Eva del huerto? ¿Por qué se acercó Ananías y Zafira a mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos? Y yo puedo decir humanamente es exageración. No está bien. Yo puedo juzgar incluso lo que Dios hace. Si lo miro desde un punto de vista humano, así es como lo están viendo los cristianos, lo están examinando todo desde un punto de vista meramente humano. Y no se están interesando en realmente conocer la santidad de Dios. Cuando me dicen Dios es amor, Dios me permite ser como yo soy, entonces ese mismo Dios de amor cerró la puerta del arca y todos murieron. Y se salvó solo una familia. Es ese mismo Dios de amor al que tú me estás haciendo referencia, porque en nombre de Dios es amor se permite todo: homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, la ley de género. En nombre de Dios es amor se permite todo, y descuidan la santidad de Dios, no entienden la santidad de Dios. Y tú me estás hablando del mismo o la misma santidad de Dios, que cuando el salmista David, el hombre conforme a su corazón, pecó, Dios mandó a su profeta y el trato que iba a hacer en su vida fue duro, fue muy duro. Y Dios no pasó por alto eso. El Omni Fitness, ¿verdad? Que se acercaron. El Nadab y Abiú, que se acercaron a ofrecer fuego extraño delante de Dios. Los hijos de Aarón, los sobrinos de Moisés. Miren, presten atención. Los sobrinos de Moisés que se acercaron a ofrecer fuego extraño delante de Dios y Dios los mató. ¿Me está hablando de esa santidad? ¿Estamos de acuerdo en la misma santidad, en el mismo concepto de santidad? ¿Por qué cada quien tiene un concepto diferente de las características de Dios? Porque todavía siguen en el mundo, aman al mundo y el mundo los ama a ellos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser priostes del niño? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser católicos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser mundanos? ¿Hasta cuándo vamos a definir la santidad de Dios, las características de Dios? ¿Y hasta cuándo vamos a empezar a ser aborrecidos por el mundo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Cristo venga? Si Cristo viene y te encuentra así, déjame decirte una cosa: te vas al infierno. Nunca he sido tan grosero para predicar, pero realmente es la verdad. Si el mundo no te aborrece, es porque te ama. Y si el mundo te ama, es porque le perteneces. Y si le perteneces al mundo, te vas a ir al infierno. Porque tú no le perteneces, o yo no puedo estar perteneciendo a Cristo.
Y es ahí, mis hermanos, cuando yo defino el santo, santo, santo. Esa santidad en 2 de Samuel 6:1 que mató a Usa, Pérez Usa, por temerario. La palabra temerario significa alguien que no tiene prudencia, alguien que vive de tal manera, ¿verdad?, que no piensa en lo que va a pasar el día de mañana. Este Pérez Usa tuvo 20 años el arca en su casa y no tuvo temor a Jehová. Vivió como quiso y un día el arca estaba siendo transportada y se iba a caer el arca y él se atrevió a coger con sus manos pecaminosas el arca de Dios y ese rato Dios lo mató. Definamos bien el concepto de santidad de Dios. ¿Qué le hace pensar al cristiano? Que el viernes puede irse a la discoteca, puede bailar, tomar, vacilar, puede hacer lo que quiera. Y el domingo puede presentarse, adorar a un Dios que él mismo se ha fabricado en su mente. Un Dios que no le va a exhortar ni le va a decir nada por lo que está haciendo mal. Por eso es que muchos cristianos se van. Y se van realmente a las iglesias donde nunca estorban su pecado, donde nunca les dicen nada. Donde solo aplauden lo que están haciendo. Ese es el problema, hermanos. Estamos hablando de la santidad para terminar, que obligaba a que el sacerdote y el sumo sacerdote que se iban a presentar en el templo de Dios a presentar la ofrenda, tenía que santificarse 3 días antes de presentarse delante de Dios, porque si no se santificaba 3 días antes y se presentaba delante de Dios con una mancha de pecado, caía muerto. ¿Estamos hablando de esa santidad? Ahora tú puedes decir, pero todos esos ejemplos son del Antiguo Testamento. Ananías y Zafira está en el Nuevo Testamento. Cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Es solo cuando yo defino las características de Dios desde el punto de vista del mismo Dios, es ahí cuando yo voy a entender realmente quién es ese Dios y voy a empezar a vivir como ese Dios me dice que yo viva, y solo ahí el mundo me va a aborrecer. Solo ahí. 3 días antes tenían que santificarse. 3 días antes. Y a veces nosotros, para presentarnos en un culto delante de Dios, presten atención, ni siquiera oramos. Sabes que cuando tú te presentas delante de Dios, tú debes venir preparado, ¿no? ¿Cuántos sabían eso? Cuando van a venir a la iglesia y van a venir a presentar un culto a Jehová, eso no es cualquier cosa, hermanos, eso no es broma, eso no es chiste. Por eso déjenme decirle una cosa, los que están sirviendo en la alabanza, cuando no entienden lo que vienen a hacer acá, yo los mando a sentar. Porque no es para mí que están presentándose, es a Dios, es a Él. Pero me da mucha tristeza que no entendiendo el concepto de santidad, presten atención, venimos al culto y nos presentamos como estamos, venimos enojados, venimos cansados, venimos con sueño, venimos de tantas maneras y venimos a adorar a un Dios que nos hemos creado y pensamos que ese Dios, bueno, me recibe como Dios es amor. No, ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Por amor de Dios, dejemos de ser idólatras y empecemos a ver a Dios como realmente Él es. Y solo cuando le veamos como Él es, viviremos de tal manera que el mundo nos odiará. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando este versículo en nuestras vidas? Dime, escuchen bien, dime cuánto el mundo te odia y yo te diré cuán cerca estás de Dios. Dime cuánto el mundo te ama y yo te voy a decir cuán lejos estás de Dios. Todo depende de cuánto el mundo te ame o cuánto el mundo te aborrezca. Amén. Amén. Cierran sus ojitos, mis hermanos. Pongámonos de pie.
Bendito Dios, bendito Padre, glorioso, eterno Señor, eterno Rey, eterno Salvador. Te damos gloria a ti, Señor. Tú no eres un Dios de fantasía. Desecha todo pensamiento acerca de Dios errado. No lo veas como lo que tú quieres verle o como lo que tú quisieras que Él sea. Mírale como realmente su palabra dice que Él es. Él es santo, santo, santo. Y fue su santidad, iglesia, entendamos, lo que le llevó a darle la espalda incluso a su Hijo en la cruz. Fue su santidad lo que le llevó a apartarse de Cristo en la cruz. Y cuando Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Cuando Él estaba llevando nuestro pecado, Cristo llevaba el peso de toda la humanidad, el peso de nuestros pecados sobre sus hombros. ¿Qué le hace pensar al cristiano que ese Dios santo, santo, santo lo va a recibir siempre en iniquidad y en maldad? ¿Qué te hace pensar que ese Dios no examina tu corazón? Ese Dios no mira tus pensamientos, ese Dios no mira tus intenciones. ¿Qué nos hace pensar que ese Dios no va a decir nada con nuestra mala conducta? No, sino que ese Dios hará, ese Dios obrará y ese Dios llamará la atención de sus hijos de alguna o de otra manera. Dígale: Señor, ya no quiero verte como te he mirado hasta ahora o como me han enseñado que tú eras. Quiero verte realmente como tu palabra dice que tú eres. Quiero adorarte y quiero amarte como tú eres y quieres ser adorado, Señor. Perdona, oh Dios, mi idolatría. Perdóname, Señor, porque nadie me aborrece por tu causa, porque a todo mundo le caigo bien, Señor, y con todos comparto y con todos hago y hago lo que todos hacen y voy donde todos van y pienso como todos piensan. Perdóname, Dios, porque te he estado encajando a ti en un concepto meramente humanista, Señor, en un concepto humano, y no te he estado viendo como lo que tú eres realmente, Señor. Oh bendito Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, Señor. Oh poderoso Dios, perdona el pecado de tu iglesia, Señor. Perdona el pecado de tus hijos, Señor, de aquellos que vienen a dormir nada más, aquellos que vienen, Señor, a la fuerza. Perdona a aquellos, Señor, que están en cuerpo, pero sus mentes y sus corazones están muy lejos de ti. Perdona, Señor. Revela, Señor. Revela, bendito Dios. Revela tu grandeza, tu santidad, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Iglesia, si no lees la Biblia, si no te congregas y si no buscas la guianza del Espíritu de Dios, entonces nunca vas a llegar a conocer realmente las características de Dios. Siempre le vas a encajar a Dios en conceptos humanos y el mundo jamás te va a aborrecer. Dime cuánto te ama el mundo y te diré cuán lejos estás de Dios. Toma mi vida, dígale, toma mi corazón, toma mi mente, Señor. Fórmame
Fórmame, Señor. Fórmame, Dios. Fórmame. Dígale, fórmame, Señor. Fórmame tú. Fórmame, Señor, como realmente debo ser formado. Cúbreme, Señor. Guíame, Dios. Y si alguno ha pecado, dígale, Señor, ya no quiero presentarme delante de ti en pecado. Quiero presentarme delante de ti entendiendo tu santidad y entendiendo lo grande de tu amor, pero también, Señor, lo peligroso, Señor, que es jugar contigo, jugar con tu santidad, Señor, jugar con el Dios Todopoderoso. Rompe todo compromiso con el mundo, iglesia. Que de ahora en adelante te conozcan como aquel que sigue a Cristo, aquel que ama a Cristo. Que sea tan real en tu vida Cristo, que el pecado no tenga ningún grado de comparación con Cristo. Ni lo más hermoso de esta tierra se compara con Cristo. Peor el pecado. En el nombre de Jesús. Rompe todo compromiso. No vayas donde todos van. No hagas lo que todos hacen. No vivas como todos viven. Porque si tú haces eso, lo único que demostrarás, iglesia, es que todavía eres parte del mundo. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido. Él te amó, iglesia. Él te ama. Decide el amor de quién vas a abrazar en tu vida. Decide a quién vas a amar con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero no puedes amar a dos señores. No puedes tener dos dioses en tu vida. Y no puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay cosas en tu vida, hay debilidades, dile, Señor, pongo delante de ti mis debilidades. Ayúdame, dígale, ayúdame, Señor. Quiero amarte. Quiero servirte. Quiero abrazarte, Señor. Quiero, Dios, vivir para ti, solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, solo para ti, oh Dios. El Señor extiende su mano y el Señor lo está cubriendo a sus hijos, aquellos que realmente le aman. Si me amáis, guardad mi palabra. Si me amáis, haced lo que yo os digo, dijo Cristo. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Si me amáis, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Si me amáis, el mundo les aborrecerá. Pero yo les he amado, dijo Cristo, y mi vida he puesto por ustedes. Que ese amor sea suficiente, que ese amor sea todo para ti, hermano. Que el amor de Cristo, lo que Él hizo por ti, sea suficiente para rechazar toda la generosidad del pecado. Que ese amor que Él hizo por ti sea suficiente para decidir cortar toda cadena con el mundo. Y que ese amor sea suficiente para que tú vivas como seguidor verdadero de Cristo. Y no te preocupes si te odian por eso. No te preocupes si te odian por causa de Cristo. Acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf_riobamba@outlook.com.
Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.